hermanos y hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, capítulo número 3. Evangelio según Lucas, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo número 7 hasta el versículo número 15. Si lo tiene, puede decir amén. Lucas capítulo número 3, versículo 7, la palabra del Señor dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura bíblica, hermanos. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos hable por medio de su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia, adorándote, Señor, y alabándote en la compañía de nuestros hermanos y hermanas. Gracias porque tu Espíritu Santo ha obrado y se sigue moviendo, Señor, entre nosotros. Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Es medicina para nuestros huesos, es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra le añada bendición de tal manera que sea provechosa para cada uno, Señor, que la escucha con atención y con el deseo, Señor, de aprender de ella y ponerla en práctica. Señor, glorifica tu nombre y bendícenos, Señor, en estos momentos en que tú, por medio de tu Espíritu Santo, hablarás a nuestros corazones. Que la palabra, Señor, que tú nos envías esta mañana no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, he titulado este sermón tomando como base una pregunta que se repite en 3 ocasiones en el pasaje bíblico que hemos leído. De ahí que el título del sermón es: ¿qué haremos? Este pasaje bíblico, hermanos, nos traslada a los inicios
del ministerio de Juan el Bautista. Juan definitivamente, hermano, fue un hombre extraordinario en todo momento. La Biblia nos dice que fue lleno del Espíritu Santo aún desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Y hubo alrededor de su nacimiento y desde la anunciación del mismo acontecimientos que mostraban de forma clara que él no sería un hombre común y corriente, sino que al contrario sería un hombre que tendría una asignación especial de parte del Señor. Conocemos los acontecimientos de su anunciación cuando su padre Zacarías quedó mudo debido a que no fue capaz de creer en las palabras que el ángel le estaba dando cuando anunciaba que él y su esposa, que para entonces ya eran de avanzada edad, serían padres. La mudez de Zacarías por no haber creído a las palabras del ángel, como su lengua se soltó el octavo día del nacimiento de Juan, cuando tenía que decirles a todos que el niño no se llamaría Zacarías como él, sino que se llamaría Juan, así como el ángel se lo había dicho algunos meses atrás. De modo tal que la gente misma que había llegado a acompañar a Zacarías y a Elizabeth en ese momento tan importante en la vida de una familia judía como era el momento de la circuncisión del niño, que tenía lugar al octavo día de nacido, desde ese mismo día la gente se preguntaba ¿qué llegará a ser este niño? Porque eso es lo que dice el Evangelio según Lucas, que las personas se preguntaban ¿qué llegará a ser este niño? Porque ya para entonces todo apuntaba que su vida definitivamente sería extraordinaria. Llegaría el momento en que él saldría a luz nuevamente. A la edad de los 30 años, él saldría a predicar en los alrededores del río Jordán un mensaje desafiante, un mensaje totalmente novedoso. Y la novedad del mensaje de Juan se derivaba de ese diagnóstico que el hombre de Dios había hecho acerca de las realidades que vivía Israel. No se nos dice nada de la niñez de Juan el Bautista, no se nos dice nada acerca de su juventud, no se nos dice absolutamente nada, de tal manera que es bastante difícil afirmar con certidumbre y con precisión qué elementos se configuraron alrededor del futuro profeta de Dios para que él llegara a tener una claridad tan meridiana acerca de la realidad de la espiritualidad del Israel de su época. Juan, siendo hijo de un sacerdote, debió haber sido, de acuerdo a la ley de Moisés, un sacerdote. Porque recordemos que en la ley de Moisés, en Israel, el sacerdocio no era una cuestión de una vocación específica que recibía un hombre, sino que ser sacerdote en Israel no dependía de eso, sino dependía de qué familia se descendía. Entonces toda la tribu de Leví había sido separada por Dios para servir en el sacerdocio. Y todos aquellos levitas que descendían de Aarón se convertían en sacerdotes. Y todos aquellos levitas que no eran descendientes de Aarón, porque recordemos que tanto Moisés como Aarón eran levitas, entonces ellos se dedicaban a ser ayudantes de los sacerdotes. Los levitas
eran los ayudantes de los sacerdotes. Pero tanto los sacerdotes como los levitas descendían de un tronco común. Todos descendían de Leví. La gran diferencia es que los sacerdotes descendían de Aarón, entre tanto que los levitas, aun cuando eran familia de estos últimos, no descendían del hermano de Moisés. Entonces, el padre de Zacarías fue sacerdote. El abuelo de Zacarías fue sacerdote. El bisabuelo de Juan fue sacerdote. El tatarabuelo de Juan fue sacerdote. Y así retrocedemos y retrocedemos hasta que llegamos a Aarón. Entonces estaba claro, de acuerdo a la ley de Moisés, a qué se dedicaría Juan. Juan se dedicaría al sacerdocio, a enseñar la ley de Moisés. Se dedicaría a todos los oficios propios del ministerio sacerdotal, centrados en el santuario en Jerusalén. De eso no cabía la menor duda. Juan, de acuerdo a la ley, tenía que ser un sacerdote que se dedicaría a los mismos menesteres a los cuales se dedicó su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y todos sus ascendientes hasta llegar a Aarón. Entonces, pero en algún momento dado, no podemos precisar cuándo, Juan empezó a tener una comprensión clara acerca de la realidad de la espiritualidad del Israel al cual él pertenecía. Algunos consideran, y hay bastantes indicios en el texto bíblico para asegurarlo, que Juan probablemente pudo haber pertenecido a un grupo religioso judío que se llamaba los esenios. Los esenios era un grupo religioso del primer siglo, contemporáneo con los sacerdotes, contemporáneo con los saduceos y los fariseos, pero de los cuales no habla absolutamente nada la Biblia. La Biblia no habla nada de los esenios. Nos habla de los saduceos, de los fariseos. Pero irónicamente, de quienes más sabemos es de los esenios que de los fariseos y de los saduceos, porque la arqueología permitió descubrir algunos libros que describían con absoluto detalle el tipo de vida que vivían estos judíos de la comunidad de Qumran, que se conocen hoy día como los esenios. Los esenios, en pocas palabras, eran judíos que consideraban que la sociedad israelita se había corrompido, consideraban que el templo sagrado estaba siendo mancillado por una casta sacerdotal que de igual manera se había corrompido. Entonces los esenios habían abandonado sus casas y se habían ido a vivir al desierto. Los esenios vivían en el desierto en condiciones extremas y tenían normas de vida muy, pero muy estrictas. Y todos ellos esperaban la irrupción violenta del reinado de Dios en aquella sociedad corrupta, tanto la romana como también la israelita. Entonces, como digo, hay muchos indicios en la Biblia que pueden apuntar a que probablemente Juan, durante su niñez, durante su juventud, perteneció al grupo de los esenios. Pero de ser así, no abrazó absolutamente la totalidad del pensamiento esenio, sino que hubo algunos elementos que fueron configurando su pensamiento de tal manera que aun cuando conservó algunas ideas y algunas enseñanzas de los esenios, no obstante fue desarrollando un pensamiento propio que le permitió hacer un diagnóstico acertado acerca de la problemática espiritual que vivía el Israel de su tiempo. Entonces, cuando llegó el momento en que él le serviría a Dios, salió al río Jordán a la edad de los 30 años. A los 30 años se supone que él debió haber estado en el templo sirviendo como sus antepasados. Pero, como lo digo, él rompe con esa tradición y se lanza, no como
sacerdote, sino como un profeta de Dios al otro lado del Jordán, en la región de Perea, para anunciar un mensaje completamente novedoso que cautivó a muchas personas, entre los que fueron cautivados por aquella prédica incisiva, poderosa, desafiante y contundente. Estaba el mismísimo Jesús de Nazaret, que muy probablemente fue discípulo de Juan antes de iniciar su propio ministerio. Pero lo que el pasaje bíblico nos dice en lo que hemos leído acá era que muchas personas llegaban hasta donde Juan se encontraba, no solo con el propósito de escucharlo, sino que llegaban con el propósito de ser bautizados. Pero Juan conocía tan precisamente la realidad espiritual de su pueblo, que en lugar de recibirlos con palabras de bienvenida, los recibe con palabras muy fuertes. Él le decía, versículo número 7, a las multitudes que salían para ser bautizados por él, les decía: oh generación de víboras. Les está diciendo eso a personas que han venido de la región de Galilea, que han venido de la región de Judea, que cruzaron el Jordán, que dejaron sus oficios, que dejaron sus casas para escuchar al hombre de Dios. Habían hecho grandes sacrificios, habían hecho grandes esfuerzos, muchos más, pero muchos más de los que probablemente cualquiera de nosotros hizo para venir hoy a la iglesia. Hicieron grandes esfuerzos para oír al profeta de Dios, pero en lugar de ser recibidos con palabras amables, fueron recibidos con palabras sumamente severas, de tal manera que les dice: todos ustedes son una camada de serpientes, todos ustedes son una camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego añade: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es que Juan, hermanos, conocía muy bien a su gente, y las personas que han llegado para oír a Juan lo reconocen como profeta, lo reconocen como un hombre enviado de Dios. Pero ni ellos mismos han logrado comprender ni dimensionar las implicaciones de lo que Juan demandaba en su mensaje. No dimensionaban las implicaciones que subyacían al rito del bautismo, que era el rasgo característico de Juan. Por tal motivo lo apodaron el Bautista. Entonces la gente no entiende las implicaciones, las dimensiones de lo que Juan estaba diciéndoles. Entonces efectivamente ellos quieren oír de la ira venidera, porque el mensaje de Juan era un mensaje de corte apocalíptico. Entonces ellos quieren huir de la ira que vendrá, y ven en la prédica novedosa de Juan, en el rito novedoso de Juan, es decir, el bautismo, una oportunidad para escapar de la ira venidera. Pero solo ven eso, una oportunidad para escapar, pero sin hacer cambios reales ni sustanciales en la cotidianidad de sus vidas. Entonces Juan entiende la incomprensión que tienen estas personas
acerca de las implicaciones de creer al mensaje del profeta y de dejar que él los bautice. Y es por tal motivo que los recibe de una forma tan severa: generación de víboras, generación de serpientes. ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha engañado diciendo que ustedes van a escapar de la ira que vendrá? ¿Quién los ha engañado? Están ustedes engañados si creen que van a huir, que van a escapar de la ira que vendrá. Pero ¿por qué les dice eso? Porque no entienden las dimensiones de la prédica de Juan, no entienden las exigencias de la prédica de Juan, no entienden las implicaciones detrás del bautismo de Juan. Es como cuando Simón Pedro, junto con los otros discípulos, confiesan que Jesús es el Mesías. Cuando ellos dicen: tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor inmediatamente les ordena que se callen y que no le digan a nadie que Él es el Mesías de Dios. Pero la razón de eso, que hoy se conoce como, o se le conoce como el secreto mesiánico, es porque Jesús sabía que en ese momento sus discípulos todavía no entendían el mesianismo de Jesús. Y si ellos no entendían las características propias del mesianismo de Jesús, anunciarían a Jesús como Mesías, pero sin siquiera haber entendido las implicaciones de su mesianismo. Y Jesús no quería que se le dijera a otros que Él era el Cristo de Dios, si sus propios anunciantes, sus propios predicadores, no habían comprendido todavía las implicaciones del mesianismo de Jesús, todo lo que había alrededor de Jesús como el Cristo de Dios. Esa incomprensión se ve también en estas personas, y por eso Juan los recibe de forma muy agresiva, de forma muy violenta, y luego él les dice: mejor hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, tienen que hacer cambios concretos en la cotidianidad de sus vidas. No se trata solamente de creerme profeta. Es como que si Juan les estuviera diciendo eso. No se trata solamente de reconocerme como profeta de Dios. Es más, Juan era un hombre humilde. Él mismo decía de sí mismo: yo soy solo una voz del que clama en el desierto. Le preguntaron: ¿eres tú Elías? Él decía no. Le preguntaron: ¿tú eres el profeta? Y él decía no. Le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? Y él confesó y no negó y dijo: no soy. Entonces, ¿qué dices tú de ti mismo para que le demos respuesta a los que nos han enviado? Dijeron aquellos discípulos de los fariseos. Y Juan les dijo: díganles a ellos que yo solo soy una voz que clama en el desierto. Entonces Juan les está diciendo en paráfrasis: no importa si ustedes me reconocen como profeta, si no han logrado dimensionar las implicaciones, la esencia misma del mensaje que les estoy gritando a voz en cuello. De nada sirve si se van a bautizar. No importa si yo mismo los bautizo. No importa si yo mismo los bautizo, y de nada servirá, porque ustedes todavía no han entendido que el arrepentimiento al cual me estoy haciendo, al cual he hecho referencia, implica un cambio sustancial que deberá hacerse evidente en cada momento de la vida y en todos los aspectos de ella. Y por eso les dice: generación de víboras, ustedes no van a oír de la ira venidera, porque lo que les hace falta es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo mismo también a nosotros. Sí es de utilidad que vengamos a la iglesia, porque oímos la palabra, porque estamos acá donde se reúne
la iglesia para adorar al Señor en espíritu y en verdad, es provechoso estar en este lugar. Claro que es provechoso estar en este lugar, pero debemos ser honestos. De nada le aprovechará si usted viene a este lugar y encuentra en este lugar una especie de refugio en el que acalla su conciencia, pero que allá en la calle usted sigue viviendo de acuerdo a los pensamientos y las intenciones de su corazón. Porque los lugares de culto, los lugares religiosos, siempre se han visto como espacios de refugio, en el sentido de venir y tratar de acallar un rato la conciencia sin provocar cambios sustanciales en la vida y sin renunciar a aquellos pecados que caracterizan nuestras vidas. Es lo mismo que decía el libro de Jeremías en el capítulo número 7, y que es un versículo que el Señor Jesús retoma cuando purifica el templo. Jeremías capítulo número 7 dice: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Eso lo dijo Jeremías haciendo referencia al templo en Jerusalén, en el contexto de la inminente invasión babilónica a la tierra de Judá, a la conquista de Jerusalén y a la destrucción del templo. Habían personas que no practicaban la justicia, eso dice Jeremías exactamente, personas que no practicaban la justicia, que eran violentos, que eran opresores, pero no obstante llegaban a la casa del Señor con sus holocaustos y sus ofrendas para acallar sus conciencias, pero no dejaban de ser ladrones. Una cosa es que un ladrón venga aquí, o una persona que comete cualquier pecado y que viniendo aquí oye la palabra del evangelio y se arrepiente de sus pecados. Eso es diferente. Y una muy diferente es seguir siendo ladrón, seguir siendo sinvergüenza y encontrar en este lugar un espacio solo para acallar la conciencia. Entonces Juan entiende eso. Entiende que ellos no están dispuestos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y también comprende que su gente está muy confiada en ser descendientes de Abraham. Los israelitas de la época de Jesús enseñaban, oían, creían, escribían acerca de todos los beneficios que suponía de ser descendientes de Abraham. Habían escritos judíos de aquella época, por medio de los cuales los maestros de Israel interpretaban el Antiguo Testamento, y prácticamente todos coincidían en que Israel tenía un lugar privilegiado delante de Dios. Bueno, es más, eso todavía lo cree la gente, hermano, que Israel tiene un lugar privilegiado delante de Dios. No sé de dónde lo sacan, pero siguen creyendo eso. Siguen viendo al judío, y vaya que la palabra judío ahora ya no tiene connotaciones raciales, porque los que nosotros llamamos judíos son cualquier cosa menos descendientes de Abraham. Entonces, pero todavía seguimos creyendo que Israel tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Todavía hay gente que lo sigue creyendo. Lo sigue creyendo, y lo creían en la época de Juan, y siempre lo han creído. Y los judíos hoy día todavía lo siguen creyendo. Ellos se sienten superiores a todos nosotros. Ellos se sienten así, pero no lo son. Pero un judío se siente superior a cualquiera que no lo es, y no tendrá inconvenientes en humillar públicamente a alguien que profesa la fe en Jesucristo. Se creen superiores, mejores que los demás. Entonces, en la época de Juan creían eso, y Juan entiende a su pueblo. Juan conocía los escritos de los maestros de Israel de aquella época, y sabía cómo los israelitas de su época
confiaban en los méritos de Abraham para posicionarse privilegiadamente ante el Creador. Y cuando Juan les dice: todos ustedes son una generación de víboras, ¿a quién se los está diciendo? A judíos de pura cepa, que no tiene nada que ver con los judíos de ahora. Aquellos sí eran judíos de pura cepa. Pero aún cuando eran judíos de pura cepa, les está diciendo: ustedes son una camada de culebras, son una generación de serpientes, y la ira venidera caerá sobre ustedes, y no se engañen creyendo que escaparán. Pero se anticipa el pensamiento de ellos, porque cuando Juan decía eso, quizá más de alguno dijo: pero yo soy hijo de Abraham, yo soy descendiente de Abraham, yo soy parte de la simiente del patriarca, al cual fueron hechas todas las promesas que son entre nosotros conocidas. Pero antes que puedan decir cualquier cosa, el profeta de Dios se anticipa y les dice: no digan ni piensen, ni se les ocurra decir que son hijos de Abraham, porque eso de nada les sirve. Porque les digo que Abraham, que Dios tiene poder para levantar hijos a Abraham de estas piedras. Hermano, esa fue una bofetada para el orgullo religioso judío, que se consideraba superior a los gentiles, que creían que la ira no caería sobre ellos, sino solo sobre los gentiles, por los méritos de Abraham. Fue una bofetada para el orgullo nacional, una bofetada para el orgullo judío, porque en pocas palabras Juan les dice: ustedes son igual que cualquiera, son igual que cualquiera. Y si Dios, hijo de Abraham, quisiera, de estas piedras, posiblemente habían piedras a la vista del profeta, dijo: de estas piedras el Señor puede levantarles hijos a Abraham. Los puso en la misma posición que todas las demás naciones. Pero en pocas palabras, lo que el hombre de Dios hizo fue arremeter con precisión, con contundencia, en contra de las seguridades de aquellos que habían llegado para ser bautizados. Ellos van para ser bautizados, pero tienen ciertas confianzas, tienen ciertas seguridades. Una de ellas es que si se bautizan huirán de la ira venidera. La otra es que son hijos de Abraham y la ira no caerá sobre los hijos de Abraham, sino solo sobre los gentiles. Pero cuando ellos llegan, lo que hace Juan es arremeter con precisión y con contundencia en contra de sus seguridades, para que arrebatándoselas ellos puedan preguntar: ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Es que, hermano, para arrepentirnos de verdad hay que abandonar nuestras seguridades. Porque a veces alguien dice: no, pero es que yo voy a la iglesia, los domingos voy a la iglesia y voy al culto a las 10:30, gran calor que hace, pero yo me vengo de todas maneras. Mi familia va a la iglesia, mi esposa es una cristiana devota desde hace muchos años y yo no le impido ir a la iglesia, al contrario, la acompaño y vamos todos como familia. Esa puede ser una seguridad. Puede ser una seguridad que lleve a una persona a creer que no necesita arrepentimiento. Entonces, para reconocer la necesidad que tenemos de salvación,
para reconocer la necesidad que tenemos de arrepentimiento, es importante, imprescindible, que el Señor haga añicos todas nuestras seguridades. Eso es lo que el apóstol Pablo hace en su carta a los romanos. Pablo quiere hablar de la justificación por la fe. Pero antes de hablar de la justificación por la fe, en el capítulo 4, se dedica a desbaratar todas las seguridades de los judíos y de otras personas en los capítulos 1, 2 y 3. Porque el apóstol sabe que mientras sigan teniendo ciertas seguridades, no van a entender la imperiosa, o seguridades, no van a entender la imperiosa necesidad de arrepentirse. Porque ellos van a decir, ¿arrepentirme y de qué? Pero estas personas entendieron por lo menos ese aspecto de la prédica de Juan. Y cuando Juan arremetió contra sus seguridades, cuando hizo añicos todos aquellos elementos en los cuales ellos confiaban, ellos se quedaron completamente desarmados. Ellos entonces ya no saben qué hacer. Y le preguntan a Juan, un grupo de personas que había ahí, le pregunta a Juan, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Juan, siendo un sacerdote, no les dice vayan y ofrezcan holocaustos en el templo. Vayan y ofrezcan ofrendas en el templo. Juan no les pidió nada religiosamente hablando, sino que Juan, basado en ese diagnóstico de la realidad que él conoce de su pueblo, les empieza a dar instrucciones concretas para resolver problemas concretos y para vivir la nueva fe en la totalidad de las esferas de la vida. Y estas personas le preguntan a Juan, ¿qué haremos? Y Juan les dice, el que tiene 2 túnicas, que le dé una al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo, es decir, comparta con el que no tiene. El hombre de Dios está haciendo un llamado a la solidaridad, a la compasión para con el más vulnerable. Juan sabía que aquella Galilea de la cual procedían muchos eran personas con hambre. Eran personas con hambre. Por eso Jesús pudo hablar con toda propiedad acerca de los pobres. Él decía, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Ya Mateo le agrega los que tienen hambre y sed de justicia, pero Lucas, que es un evangelio en el que se evidencia el interés de Dios por los pobres, solo dice bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran. Porque las personas a las cuales Jesús les predicaba eran personas que tenían hambre, literalmente. Eran personas pobres, literalmente. Eran personas que lloraban al ver sus bienes expropiados, al ser objeto del abuso de los poderosos, y lloraban por eso. Y Juan sabe que hay muchos pobres ahí, pero también hay muchos que tienen más de lo que necesitan. Y la invitación del hombre de Dios en el contexto de vivir
produciendo frutos dignos de arrepentimiento, menciona el tema de la solidaridad. Nosotros concebimos el cristianismo de otra manera. Oímos mensajes, prédicas, oramos, hablamos en lenguas y quizá profetizamos, pero tenemos ideas contrarias a las que Juan está demandando acá. Porque si se habla de pobres, ¿qué dice la gente? O si tienen hijos en necesidad, dice: ¿para qué tuvieron tantos hijos? Algo de razón quizá pueda haber en el argumento. Pero ¿alguna vez Jesús dijo eso acerca de los necesitados? ¿Alguna vez le dijo a una madre judía, a un padre judío pobre: ¿y para qué tuvieron 3 hijos? No estoy diciendo que usted tiene que tener el montón de hijos, ni que, no estoy diciendo eso. Solo estoy hablando de la insensibilidad de nuestra sociedad, que mira al necesitado desde una perspectiva mundana, a pesar de haber oído tanto la palabra del Señor y a pesar de seguir a Jesús, el hombre de Nazaret que nació en medio de la pobreza y la miseria. Porque Jesús nació en la pobreza y en la miseria, fue un hombre pobre. Incluso algunos consideran que cuando Jesús dijo: bienaventurados ustedes los pobres, muy probablemente lo que dijo fue: bienaventurados nosotros los pobres, porque Él era uno de ellos. Entonces Juan, en este esfuerzo de pedirle a la gente que aplique a la cotidianidad de su vida los frutos del arrepentimiento, pide que sean solidarios con el que tiene menos, con el que no tiene que comer. Hermano, si Dios en este planeta da suficiente para que todos seamos alimentados, pero la riqueza en el planeta es acumulada en pocas manos y solo velan por sus intereses. Usted sabe, hermano, que hay empresas que si tienen gran producción de huevos, gran producción de leche, ¿qué hacen con los sobrantes? ¿Los venden a precios accesibles al pobre? No, los botan, hermano, para poder mantener los precios. Botan litros, galones de leche, destruyen los alimentos, el huevo. Si el precio del petróleo no es conveniente para los poderosos, detienen los barcos en alta mar hasta que el precio suba. Así es este mundo, hermano. Un mundo injusto, que no piensa en el necesitado, en el pobre, en el vulnerable. Pero esta llamada de Juan a vivir una vida arrepentida que se evidencie, incluye necesariamente ver al necesitado con ojos diferentes. Con ojos diferentes. No como los ve el mundo, no como los instrumentaliza la clase política, sino verlos como Jesús los vio, verlos como Juan el Bautista los vio, y por tal motivo propone la solidaridad para con el más vulnerable como un elemento inalienable de un auténtico arrepentimiento. Y luego unos publicanos le dicen: maestro, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y él les dice: no exijan más de lo que les está ordenado. No les pide que abandonen su oficio de publicanos, porque si habían personas que eran detestadas en aquella sociedad, eran los publicanos. Los publicanos. Porque toda sociedad a lo largo de la civilización humana siempre ha tenido entre ellos a grupos que detesta. Siempre es así.
Siempre es así. En la sociedad de Jesús habían grupos que eran detestados por los judíos. Los samaritanos. Los judíos de Judea despreciaban a los judíos de Galilea, a los publicanos. Siempre ha habido personas detestables y odiadas en toda sociedad. Y cuando Jesús vino al mundo, irónicamente, con quienes se relacionó fue con los más detestables de la sociedad. Con ellos. Es que ahora nosotros, porque vivimos en una cultura y poco entendemos la cultura bíblica, pero todo lo que Jesús hizo fue un auténtico escándalo para la época, porque no se relacionó con los que se veían como los buenos, sino que siempre estuvo cerca de los malos, de los detestables, de los excluidos, de los marginados, de los odiados. Y cuando ve Juan que vienen los publicanos, no les dice víboras que se vendieron al mejor postor, al imperio. No les dice eso. Lo que les dice es: sigan en su trabajo, pero no utilicen su posición para aprovecharse de los demás. Porque usted sabe que los publicanos, el oficio de publicano era una concesión que el imperio romano le daba a quien podía comprarla. ¿Y en qué consistía el trabajo del publicano? Exigir los impuestos. Y por eso los detestaban tanto. Porque si había algo que ofendía al judío, era tener que pagar impuestos a un pagano por usar la tierra que Dios les había dado. Eso era una ofensa permanente para un judío. Entonces Juan les dice: no exijan más de lo que tienen que cobrar. En otras palabras, cobren solo lo necesario. Cobren solo lo que les es ordenado. No pidan más, porque los publicanos se hacían ricos cobrando lo que mandaba el imperio, pero cobrando un poco más, y ese poco más les quedaba a ellos. Por eso algunos de ellos llegaron a ser muy ricos, como fue el caso de Zaqueo. Pero no les dice dejen el oficio de publicanos, sino que les dice sigan siendo publicanos, pero actúen con honestidad. No se aprovechen de su posición para obtener beneficios personales, porque eso pasa, hermano. Cuando estamos abajo, nos molestamos porque el que está arriba se aprovecha de nosotros. Pero cuando estamos arriba, nos empezamos a aprovechar de los que están abajo. Así somos, hermano. El ser humano es así, hermano. Dele un poco de poder a un hombre y verá quién es en verdad. Entonces los publicanos tenían cierta clase de poder, porque tenían tras sus espaldas al imperio, porque están cobrando los impuestos que les exigían a los judíos. Pero él dice: no exijan más. Y con esto voy a ir terminando. Y luego unos soldados le hacen la misma pregunta que le hicieron los dos grupos anteriores. Les pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice que Juan les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No se sabe exactamente quiénes eran, si eran mercenarios contratados por Herodes, si eran alguaciles, es decir, una especie de policía al servicio del Sanedrín. Soldados romanos sí, quizás no lo eran, pero independientemente de eso, eran personas con autoridad
y que abusaban de esa autoridad. Porque esa palabra, no extorsionen a nadie, es una palabra que quiere decir no sacudan violentamente a nadie. Eso es lo que quiere decir. Literalmente traducida la palabra del griego. En otras palabras, eran personas con autoridad, y si estaban al servicio de Herodes, bueno, tenían tras sus espaldas la autoridad de Herodes, y por eso hacían lo que querían con la población. Y en algún momento dado sacudían a la gente para exigirles algo, para exigirles dinero, para exigirles alguna cosa. Y Juan, hermano, conoce esa realidad. Juan no estaba disociado, y aún si fue Juan un escenio, no obstante podemos reconocer cómo, a pesar de esa reclusión en el desierto, si así fuera, él no obstante conocía bien la sociedad judía. Conocía bien, si eran mercenarios de Herodes, las prácticas de ellos y cómo abusaban de las personas. Porque en la época de Jesús y en cualquier época de la civilización humana, siempre ha habido personas que abusan de su poder y su autoridad. ¿Me escucha, hermano? Siempre las ha habido. Jesús, cuando les decía: si alguien te pide que con él, que le lleves una carga, una mía, ve con él dos. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A los abusos de la autoridad, que obligaban a un judío que iba pasando: ay, vos detenete ahí, subiste eso en la espalda y me lo llevas una milla. El Señor decía: llévaselo dos. Acá Juan sabe de los abusos de estos soldados, pero Juan no se pone del lado del abusador, sino que se le pone del lado del abusado. Y es ahí, hermanos, donde siempre nuestra sociedad y nosotros como cristianos también, en algún momento dado, nos ponemos siempre del lado del que abusa de poder. No estamos hablando del uso legítimo de la fuerza. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Porque ningún cristiano debe oponerse a que las autoridades usen legítimamente la fuerza, porque Dios a ellos los ha llamado, a las autoridades. Pero una cosa es el uso legítimo de la fuerza y el otro extremo es el abuso de autoridad. Pero como digo, hermano, vivimos en una sociedad en la que nos ponemos del lado del abusador y asumimos que si una persona es abusada por una autoridad policial, militar, decimos: no lo agarraron por gusto, algo debe, sin que uno realmente lo sepa. Sin que uno realmente lo sepa. Que tenía antecedentes, sí, pero no porque tenga antecedentes quiere decir que todavía tenga problemas con la ley, porque probablemente ya pagó sus condenas. El antecedente ahí le quedó. Pero ¿cómo hace nuestra sociedad? Se pone del lado del abusador. Entonces, ¿qué evangelio hemos creído nosotros? ¿En qué Jesús hemos creído? Entonces Juan no les dice: denle más duro. Solo les dice que no abusen de su autoridad, que no hagan violencia innecesaria a nadie, que no extorsionen ni calumnien a nadie. Hoy esto con lo de las redes sociales, hermano, puede calumniar a una persona rápidamente, hermano. Y pueden decir cualquier cosa de cualquiera y la gente lo asumirá cierto. Lo asumirá cierto aunque no lo sea. Aunque no lo sea, sin que tengamos la realidad de aquello que se está asegurando. Entonces él dice: no calumnien a nadie.
Escucha, hermano, digan siempre la verdad. No calumnien a nadie. No es desde ahora, es desde hace tiempos que policías, soldados calumnian. Y no es desde ahora. Quizás hoy nos damos un poco más de cuenta. Pero hay policías corruptos, mentirosos. Mentirosos. Yo por mucho tiempo estuve predicando en diferentes delegaciones policiales e interactué con ellos y conocí sus vidas. Corruptos, mentirosos. Entonces, ¿qué dice Juan? No abusen, no ejerzan violencia innecesariamente sobre nadie, no mientan con respecto a nadie, no calumnien a nadie. Hoy día hay gente presa solo por la versión de un policía, solo porque dice que le encontró droga aunque no le encontró, solo porque dice que asociaciones ilícitas aunque no sea cierto, pero no lo van a soltar hasta que su familia no recoja el dinero que los abogados que están haciendo tanto dinero les están exigiendo. Pero ¿del lado de quién se pone ahí Juan? Y le dice, no les dice que dejen de ser soldados, no les dice que dejen de hacer lo que les corresponde, solo les dice que no abusen, que no mientan sobre nadie, que no digan, mira, voy a decir tal cosa, pero si no quieres que la diga, dame tanto. No mientan. Hay buenos policías, porque los hay. Sí los hay. Pero que son héroes, no lo son. Pero sí hay buenos policías, honestos, honrados, cristianos y no cristianos. Porque hay policías que no son cristianos, pero son honrados, honestos, y actúan de acuerdo a derecho y de acuerdo a lo que aprendieron en las enseñanzas que le dieron cuando empezaron su carrera policial. Qué bueno por esos policías y que Dios los bendiga a ellos grandemente. No calumnien y conténtense con su salario. Conténtense, es decir, no pidan más, no exijan más, porque esa gente, en el caso del tiempo de Juan, al no ganar lo suficiente, querían lograr de la pobre gente un poco más de dinero. Y las cosas, hermano, no han cambiado y seguirán siendo así hasta que Cristo vuelva otra vez. Pero es ahí cuando nosotros siempre debemos de estar del lado de la justicia y practicando siempre la verdad y siendo solidarios con el necesitado y aplicando los principios de la palabra en la cotidianidad de nuestra vida, en el trabajo, en la casa, donde sea, donde no nos ven, poner en práctica los principios de la palabra para que de esa manera nosotros vivamos una vida que dé frutos dignos de arrepentimiento. Amén, vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas que buscarte a ti no es un asunto de solo religión, de ocultar nuestros pecados, de disimularlos mientras estamos en las reuniones cristianas, sino que seguirte a ti implica que tu evangelio nos cambie en todas las áreas y que produzca cambios sustanciales en la cotidianidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser solidarios como Juan tu siervo lo pidió. Ayúdanos a ser solidarios con aquellos que tienen menos que nosotros. Si hemos sido mezquinos, si hemos sido egoístas, perdónanos. Ayúdanos a ver al necesitado como tú, Señor, los vistes.
desde los tiempos de tus siervos, los profetas. Ayúdanos a no utilizar nuestra posición para obtener beneficios de otras personas, como era el caso de los publicanos. Ayúdanos a ejercer nuestras funciones cotidianas apegados a la justicia, apegados a la rectitud, a lo ético, a lo honesto, para que de esa manera sea una realidad el arrepentimiento que profesamos haber tenido. Ayúdanos. Mientras todos estamos orando, ¿habrá alguna persona esta mañana que quiera darle su vida a Jesús por primera vez? ¿Habrá alguien? Levante su mano ahí donde está. Si hay alguien que nunca le ha dado su vida a Jesús, pero sabe que necesita arrepentimiento. Es más, quizás ha estado viniendo a la iglesia, pero ha huido a esa llamada que Dios le hace para que se arrepienta. Esta mañana el Señor le llama a usted. Le ha interpelado por medio de su palabra, con el fin de que tome conciencia de la necesidad que tiene de un auténtico arrepentimiento. Esta es una buena mañana para venir al Señor. ¿Habrá alguien? Levante su mano ahí donde está. Un hermano diácono o diaconisa llegará ahí donde usted se encuentra para ayudarle en oración. O si hubiese alguien que, habiéndose entregado al Señor, se apartó y sabe que necesita volverse al Señor y hoy lo quiere hacer, le pido que ahí donde está levante su mano y diga: yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo ya no quiero estar lejos del Señor, yo quiero estar cerca de Él. Por ahí hay un joven que se pone de pie. Dios lo bendiga. ¿Habrá alguien más que dice: hoy me quiero entregar a Jesús, hoy quiero venir a Él, quiero que mis pecados sean perdonados? Ahí hay otra vida. Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien más que se quiere reconciliar? No voy a hacer el llamado muy largo. La palabra ha sido lo suficientemente clara como para que podamos arguir ignorancia o desconocimiento. Pero si usted sabe que necesita volverse a Dios, esta es una buena mañana para hacerlo. Aleluya. Gloria al Señor. Si no hay más personas, entonces oramos a Dios por estos dos hombres que hoy vienen al Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te pedimos que perdones los pecados de estos dos hombres que valientemente, Señor, hoy toman la decisión de venir delante de ti. Señor, limpia sus pecados, lávales con tu sangre preciosa, séllalos con el Espíritu Santo, y que la obra que tú empiezas ahora la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.